Buenos días, buenas tardes, buenas noches para muchos colegas. Mi nombre es Aníbal Pérez Liñán, soy profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales en la Universidad de Notre Dame, y en nombre de la Universidad de Notre Dame quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde o esta noche en muchos lugares. For those of you who are following us in English, I want to emphasize that we have channels for translation in English and Spanish. You have a little globe in the lower right corner of your screen. Y para todas las personas que participan en nuestro panel hoy, quiero pedirles que mantengan el video encendido durante nuestro panel. Es un enorme honor colaborar en la organización de esta serie de paneles con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Un saludo muy afectuoso, especialmente para la comisionada Flavia Piovesan y para Mariela Morales, que conceptualizaron desde el comienzo esta idea, y es un placer haber podido participar. Una vez más, creo el trabajo del sistema interamericano demuestra ser fundamental para nuestras sociedades. Estamos asistiendo a la erosión democrática en varios países de la región y estamos asistiendo a la consolidación de modelos autoritarios en otros países. Y en este contexto, entender y profundizar el impacto del sistema interamericano se torna especialmente urgente. Por eso celebro mucho la iniciativa de este Observatorio de Impacto de la Comisión Interamericana, y es un honor realmente para la Universidad de Notre Dame poder contribuir con el lanzamiento de esta guía de buenas prácticas y orientaciones mínimas para la implementación de las decisiones de la Comisión. Como ustedes saben, la Universidad de Notre Dame tiene un compromiso histórico con el sistema interamericano, tanto a nivel institucional como a nivel personal de sus profesores, profesoras y estudiantes. Y esta serie de paneles es una manifestación más de este compromiso. Entonces quiero agradecer muy especialmente en esta ocasión a la Keough School of Global Affairs, que ha respaldado esta iniciativa, y a sus diferentes unidades, la oficina en Washington, D.C., especialmente a Mora, a Carla y a Josh, que colaboraron con la organización, el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, al Cloud Center for Civil and Human Rights, por todo el apoyo desde Notre Dame, y por supuesto también a las y los colegas de la Comisión que contribuyeron a organizar este evento. Espero simplemente que este sea el comienzo de una larga colaboración, y como primer paso de esta colaboración tengo el enorme placer de presentar a la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antonia, bienvenida. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y buenas noches. Yo creo que para varios de los que están acá conectados, sobre todo los que están desde Europa, es un real honor y un placer como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estar en el marco de, además del 182 periodo de sesiones de la Comisión, que además ha sido el primer periodo de sesiones que hacemos de manera presencial esta semana después de casi 2 años, así que también muy importante para nosotros. Ahora tuvimos que separarnos para poder conectarnos, pero la verdad es que es un placer estar junto con mis colegas y desde Washington poder estar en este evento, que sin duda es fundamental para continuar con el fortalecimiento de la implementación de las decisiones de la Comisión, la publicación de la Guía de Buenas Prácticas y Orientaciones Mínimas para la implementación de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero saludar obviamente a las personas que me acompañan en este panel, a quienes ya una amiga de la casa, a Mariela Morales del Instituto Max Planck, también otra amiga de la casa, Magdalena Cervantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también, bueno, a quien está aquí de maestro, ¿cierto? Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame. Todas son instituciones aliadas para la Comisión que buscan siempre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Quiero también saludar a nuestros invitados de lujo, a Luis Fux, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y por supuesto a otro amigo de la casa, a Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia Piovesan. Quiero excusar a la comisionada Yulisa Mantilla, estábamos recién juntas y tuvo un problema y no va a poder participar, y me pidió que por favor la
la excusara. Saludo también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de las distintas plataformas que hoy día están presentes en este evento. No puedo iniciar la presentación de la guía sin antes reconocer el enorme esfuerzo que existe alrededor de esta publicación. La Guía de Buenas Prácticas y Orientaciones Mínimas para la Implementación de Decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte de un proyecto mayor que nació del reconocimiento de una necesidad, la necesidad de fortalecer las capacidades de la Comisión para promover un seguimiento efectivo a sus decisiones y recomendaciones. Atendiendo precisamente a esta necesidad, la Comisión busca contribuir al mejoramiento articulado, integrado y coordinado de los mecanismos actuales de seguimiento y recomendaciones con el fin de ampliar la efectividad del sistema interamericano de derechos humanos como pilar y compromiso común de las Américas. Para esto, la CIDH ha adoptado diversas estrategias dirigidas a asegurar este objetivo. En 2018, la Comisión creó y puso en función la sección de seguimiento y recomendaciones, cuyo objetivo es el de servir al trabajo de seguimiento de manera integral, transversal y coordinada entre sus distintas áreas. La creación de la sección fue solo el comienzo de una serie de esfuerzos a la que le siguió la opción de las directrices generales de seguimiento de recomendaciones y decisiones de la Comisión Interamericana, la creación del Observatorio Impacto, una plataforma colaborativa que tiene como principales objetivos los de reflexionar, sistematizar y visibilizar el impacto de su actuación en la defensa y la protección de los derechos humanos en el hemisferio y la puesta en marcha de la operación del Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones, el SIMORE Interamericano, una herramienta digital que sistematiza las recomendaciones emitidas por la Comisión desde el año 2001 a través de los distintos mecanismos. Mediante estas acciones, la Comisión no solo busca aportar herramientas para las personas usuarias del sistema, sino que busca hacerlas partícipes de las mismas, al mismo tiempo que visibiliza y reconoce el esfuerzo y compromiso que tienen con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el efectivo cumplimiento de las decisiones internacionales. Desde la Comisión sabemos muy bien que sin la academia, sin la sociedad civil, sin las propias víctimas, los estados y todos los actores y actoras del sistema, nada de esto sería posible. Continuando con este compromiso, la Comisión se dio a la labor de recopilar información e identificar buenas prácticas que han desarrollado los estados en la región para impulsar el efectivo cumplimiento de las decisiones internacionales. Mediante el procesamiento de dicha información y mediante la consulta de diversos actores del sistema, fue posible concretar un documento, el cual hoy me complace compartir con ustedes, la Guía de Buenas Prácticas y Orientaciones Mínimas para la implementación de decisiones de la Comisión Interamericana. La guía busca acercar la información relevante y de utilidad a los actores y comunidades interesadas en el sistema interamericano, así como visibilizar los esfuerzos de diferentes países en la implementación de acciones para el cumplimiento y seguimiento de las decisiones internacionales en materia de derechos humanos. Mediante la visibilización de estos esfuerzos, la guía pone al alcance de los países de la región información que puede replicarse en aras de fortalecer sus mecanismos internos relacionados con el cumplimiento de resoluciones internacionales. Como actual presidenta de la CIDH, espero sinceramente que esta herramienta que se pone a su disposición sea de gran utilidad e incentive un diálogo que permita seguir compartiendo buenas prácticas entre las distintas personas usuarias del sistema. Esperamos que la guía sea solo el comienzo de más procesos, estudios, mecanismos, publicaciones y cualquier otra acción que apunte a seguir compartiendo experiencias que fortalezcan el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y que las decisiones del sistema tengan efecto útil. Antes de dar la palabra a mis colegas, me complace anunciar que ya está disponible en la página de la Comisión esta guía de buenas prácticas. Esperamos que sea una herramienta de utilidad para todas y todos. Por último, no menos importante, quiero agradecer la labor del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, bajo el liderazgo de Tania Renaud, la jefatura de gabinete, y de manera muy especial quiero expresar mi reconocimiento al trabajo y al esfuerzo del personal de la sección de seguimiento, recomendaciones e impacto, quienes han dado la tarea de recopilar la información, recabar cuestionarios y realizar una labor ardua de investigación para que esta publicación de esta guía sea posible. Siempre se trata de un trabajo que no se ve todo lo que hay detrás. Quiero hacer un especial agradecimiento y reconocimiento al liderazgo que ha ejercido Jaime Vidal en este trabajo. Muchas gracias y buenas tardes y una buena jornada.
Bien, muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy de manera virtual y junto con lo señalado por la Presidenta Urrejola y también por Aníbal Pérez, les doy la más cordial bienvenida a este evento que tiene por objetivo, según se ha señalado, compartir con ustedes el lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas y Orientaciones Básicas para la implementación de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de una serie de publicaciones del Observatorio de Impacto de la Comisión. Mi nombre es Jaime Vidal, yo soy coordinador de la sección de seguimiento de recomendaciones de impacto de la CIDH y tengo el gusto de ser el moderador de este evento que se realiza en el marco del 182 periodo de sesiones de la Comisión, evento que ha sido organizado conjuntamente con la Corte Interamericana, la Universidad de Notre Dame y el Instituto Max Planck. Dicho esto, quisiera dar la más cálida bienvenida a las y los invitados de lujo que tenemos, que nos acompañan en el día de hoy. Por orden de intervención, tendremos a Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Mariela Morales, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, a Magdalena Cervantes, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la comisionada Flavia Pievesan, segunda vicepresidenta de la CIDH. Muchísimas gracias a este excelente panel por estar aquí hoy presentando esta guía. A través de su historia, la Comisión ha consolidado la práctica de hacer el seguimiento a sus decisiones y recomendaciones mediante la producción de informes específicos de seguimiento que tienen el propósito de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. La Comisión evidenció que la cuestión relativa a la efectividad y la eficacia de las recomendaciones hechas por la CIDH a los estados es un aspecto angular frente al cual la Comisión ha decidido redoblar sus esfuerzos. Y fue así como en 2018, como señaló la presidenta Urrejola, la CIDH creó y puso en funcionamiento la sección de seguimiento de recomendaciones e impacto, con la finalidad justamente de coordinar el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH y diseñar estrategias que permitan no solo la realización de un seguimiento, sino también que aporten nuevas herramientas que impulsen el efectivo cumplimiento de las decisiones internacionales. Así, en un paso más en este sentido de reforzar los esfuerzos de seguimiento, en septiembre de 2019 la CIDH aprobó su resolución 2-2019 por la que se creó el Observatorio de Impacto de la Comisión Interamericana. Pues bien, el Observatorio de Impacto inició sus labores tras su lanzamiento el mes de julio de este año, y en ese contexto es que el día de hoy, resultado de un esfuerzo conjunto con distintos actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que lanzamos esta guía de buenas prácticas y orientaciones básicas como parte de una serie de publicaciones que estaremos continuando en el marco del Observatorio de Impacto. La metodología del panel será la siguiente. Cada panelista dispondrá de hasta 7 minutos para hacer su presentación, y durante el tiempo que las y los panelistas se encuentren haciendo sus presentaciones, el chat del Zoom se encontrará abierto para que aquellas personas que nos acompañan a través de la plataforma puedan plantear sus comentarios, opiniones y preguntas, para que una vez finalizada la primera ronda de intervenciones, contemos con hasta 30 minutos para plantearles estas preguntas a las y los panelistas. Así que, de nueva cuenta, muchísimas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Y sin más, le paso la palabra entonces a Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por hasta 7 minutos. Por favor, Pablo. Gracias, Jaime. Buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Un saludo especial a la presidenta amiga Antonia, a Flavia, y felicitar realmente a la Comisión por esta iniciativa de esta guía de buenas prácticas en la implementación de las decisiones de la Comisión. También saludar a los otros panelistas, Mariela Morales, Magdalena y especialmente a Aníbal, con institución y universidad que tengo un especial cariño, donde estudié. Entonces no vuelvo desde que estudié, pero al menos virtualmente ya he estado varias veces. Yo creo que esta guía de buenas prácticas de la Comisión que están presentando hoy en día, justo las bajé mientras hablaba Jaime diciendo que ya estaban disponibles, es realmente uno de los aportes importantes para el funcionamiento del sistema interamericano y viene a fortalecer el trabajo de los dos órganos. Muchas veces el acceso a la justicia, y lo digo de nuestra perspectiva de la Corte, y voy a compartir nuestra experiencia al respecto, sin un efectivo cumplimiento
de las decisiones que adoptemos quedan en el aire. Por eso este paso creo que es muy importante. Y en estos 7 minutos, que ahora empiezan a correr los 7 minutos, voy a compartir cuáles han sido nuestras experiencias de la perspectiva de la Corte, cómo hemos abordado el tema de la implementación de la sentencia desde un órgano jurisdiccional y llamar la atención a algo que esto es una dinámica permanente de aprendizaje, viendo nuevas necesidades y no son modelos estáticos de supervisión de cumplimiento de sentencia. Entonces, les cuento nuestra experiencia. Como tribunal al inicio éramos, digamos, de una formales, era todo un procedimiento escrito, informes, resoluciones, que daba la Corte y decía esto se cumplió, no se cumplió, queda por cumplir. Y en el año 2000, recuerdo que se nos hizo un primer cuestionamiento. ¿Tiene la Corte facultades para supervisar el cumplimiento de su sentencia? Porque no estaba en el reglamento, había un vacío. Y ahí yo creo que una decisión muy importante en el caso Baena, la Corte dijo, esto es esencial a una función jurisdiccional, es de la esencia, supervisar el cumplimiento de las decisiones. Y esto que era un procedimiento escrito en el 2006-2007, la Corte hizo una primera reflexión, tenemos que hacer un procedimiento también oral. La Corte, como ustedes saben, en los casos contenciosos teníamos procedimientos orales y empezamos a hacer audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia en una doble perspectiva. Cada caso de manera individual, un caso determinado, y se convocaba a las partes. Y también lo que llamamos las audiencias estructurales. Audiencias estructurales cuando una misma reparación de un mismo país, la hemos dictado en varios casos, la abordamos de una manera estructural. Ejemplo, materia de salud en Colombia. Veamos tema de impunidad o acceso a la justicia en Guatemala. Y eso fue uno de los mecanismos que adoptamos para fortalecer nuestra supervisión de cumplimiento de sentencia. Después, el 2014 fue otro paso importante en la consolidación de la Corte. A final del 2014, establecer una unidad de supervisión de cumplimiento de sentencia y monitoreo. ¿Por qué era necesario esto? Antes, la supervisión la teníamos dividida entre los diferentes grupos de abogados, pero concentrar en una unidad la supervisión del cumplimiento de la sentencia como función única nos iba a permitir tener un mayor panorama al respecto. Y creo que ha sido exitoso, al menos en nuestra experiencia. Y esto a su vez iba de la mano de otro tema, que cada día veíamos que en nuestro trabajo colegiado de los jueces íbamos dedicando más tiempo al tema de supervisión de cumplimiento de sentencia. Pasaba a ser uno de los temas prioritarios dentro del trabajo jurisdiccional, el tema supervisión de cumplimiento de sentencia. Estas audiencias, dos cosas menores, se pueden hacer de carácter público o privado, dependiendo de la materia, y también en el país determinado o en la sede de la Corte. Después nos dimos cuenta que teníamos que adoptar otra medida, que no era suficiente los informes escritos y las supervisiones, sino también ir a terreno. Algunas supervisiones de cumplimiento de sentencia nos ameritaban ir a terreno, especialmente en casos de comunidades indígenas y otros casos, la Corte empezó a trasladarse a terreno para ver cómo estaban implementándose las decisiones del tribunal. Creo que también ha sido otro de los mecanismos importantes a la hora de fortalecer nuestros mecanismos de supervisión de cumplimiento de sentencia. Dos o tres ideas más en estos 5 minutos que me quedan. Otro mecanismo que para nosotros ha sido importante y creo que nos falta darle publicidad, mayor conocimiento, especialmente en las garantías de no repetición. En las garantías de no repetición,
cómo nutrirnos de mayores elementos de terceros. Y ahí hemos invitado, y creo que nos falta hacer una mejor estrategia, a que la sociedad civil, la academia, nos presenten amicus cómo se están implementando especialmente las garantías de no repetición por el carácter estructural que éstas tienen. Eso creo que es importante tenerlo en mente. Lo otro es, si uno se da cuenta a la larga, en los cumplimientos de sentencia, es fundamental la actuación del Estado. Y cómo involucrar a diferentes agencias del Estado a la hora del cumplimiento de las decisiones de la Corte. Y ahí pedir informes determinados, por ejemplo, a las Defensorías del Pueblo, especialmente enfocadas en algunos tipos de reparaciones, salud, garantías de no repetición u otras. Dennos un informe, no como agentes del Estado, sino como terceros independientes a la Corte Interamericana. Lo mismo hemos hecho con ministerios públicos, fiscalía en la región. Se le hace un cuestionario respecto de estos casos, dónde están los temas estructurales, por ejemplo, de acceso a la justicia, dónde ustedes ven las problemáticas para tratar que en supervisión de cumplimiento de sentencia ir avanzando en estos temas. Y aquí quiero llamar algo la atención, que creo que a la Comisión le pasa y le va a pasar más después de estas medidas que han adoptado hoy día para fortalecer la supervisión de cumplimiento de sentencia. Este es un proceso dialógico. La supervisión del cumplimiento de sentencias son procesos dialógicos, en donde muchas veces, por la naturaleza de las reparaciones que dictamos nosotros y la comisión necesariamente, mueven todas las estructuras del Estado. Y hay estructuras del Estado que desconocen el funcionamiento del sistema interamericano, no están familiarizados cómo cumplir, y es importante que los diferentes mecanismos de supervisión, y especialmente en la audiencia, intervengan todas las agencias posibles del Estado para derribar aquellos mitos que pueden haber o resistencias que pueden haber de cumplimiento y fortalecer un diálogo en pro del cumplimiento de la sentencia. Y por último, quiero destacar una iniciativa reciente que la hicimos el año pasado, un convenio de cooperación que firmamos con el Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Creo que por motivos de fuerza mayor se excusó de participar en este panel el presidente Fux del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Pero creo que esta experiencia que tenemos con Brasil, que el Consejo Nacional de Justicia se le invita a participar, ya sea en los casos, en la supervisión de cumplimiento de sentencia, para diferente de los representantes o agentes del Estado, nos den sus informes, nos den mecanismos para avanzar, ha sido una de las experiencias más exitosas que hemos tenido para involucrar a diferentes organismos nacionales en el cumplimiento. Entonces, en estos 7, 8 minutos que me tomó esto, hice un repaso muy breve como hemos enfrentado desde la Corte Interamericana lo que es la supervisión del cumplimiento de nuestra sentencia, que es clave, porque o si no, el acceso a la justicia se hace ilusorio si no tenemos buenos mecanismos para supervisar e implementar nuestras decisiones. Y creo que esta guía de buenas prácticas que hoy día presenta la Comisión va en la misma línea y es un fortalecimiento para el sistema interamericano. Entonces, por eso, felicitaciones a la Comisión y a su presidenta y a Flavia, que sé que ha estado muy detrás de esta iniciativa. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Pablo. Qué interesante conocer este repaso y también conocer cómo fue el proceso de supervisión, de inicio de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte y la creación de la unidad de supervisión, así como también la estrategia que han emprendido para involucrar a distintos actores, ¿verdad?, en estos procesos. Para tenerlo en el radar, les comento que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, Twitter y YouTube, así que gracias también a todas las personas que nos siguen a través de estas redes. Quería aprovechar para invitar a descargar la guía práctica que ya se encuentra publicada en la web de la CIDH, también a visitar el micrositio web del Observatorio de Impacto de la Comisión, donde podrán encontrar más publicaciones e información sobre el trabajo de la Comisión en esta materia.
Es un gusto, en lo siguiente también pasarle la palabra a Mariela Morales del Instituto Max Planck, con quien hemos compartido un sinfín de reuniones para, entre otras cosas, hacer posible justamente el apoyo, ¿no?, del Instituto Max Planck al trabajo del Observatorio de Impacto de la Comisión, que pues entre otros resultados tiene la publicación justamente de esta guía de buenas prácticas el día de hoy. Así que Mariela, por favor, hasta 7 minutos. Buenas tardes y buenas noches desde aquí, o buenos días, porque ya comenzó el día siguiente. Un saludo muy especial para la presidenta de la comisión, para la segunda vicepresidenta, para el secretario ejecutivo de la Corte, Pablo Saavedra, para Aníbal, y entonces nosotros como instituciones organizadoras de este encuentro, y a Magdalena, por supuesto, por seguir siendo una voz desde el 2015 hasta ahora, demostrar cómo es importante que el sistema interamericano solo cobra toda su vigencia cuando en realidad los estados y a nivel nacional se asume el mandato transformador de la Comisión y de la Corte Interamericana en una región como la de América Latina. A mí me gustaría aprovechar esta ocasión para insistir en 3 puntos que considero pueden dar el marco del papel de la academia en acompañar este lanzamiento de la guía de buenas prácticas. Y gracias, Jaime, por advertir que hemos estado tendiéndonos la mano para hacerlo realidad. En primer lugar, volver a rescatar que hay un fundamento constitucional para guiar la actuación de los estados. Los estados, cuando cumplen las decisiones del sistema interamericano, lo están haciendo por mandato constitucional. En segundo lugar, el punto al que me voy a referir es ese fundamento convencional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos exige a los estados la adecuación de los ordenamientos internos al orden convencional. Y en tercer lugar, y aquí tomando las palabras de Aníbal, del contexto tan complejo que tenemos en la región, las amenazas de retrocesos, pero también otra vez volvernos a encontrar con regímenes autoritarios y populismos, el papel creciente y cada vez más relevante del diálogo. Y ya lo destacaba Pablo también como la experiencia, una de los mecanismos positivos que ha utilizado la Corte Interamericana. Entonces, en primer lugar, volver a insistir, nuestras constituciones, las constituciones latinoamericanas, tienen una apertura constitucional, no solo es una cláusula, es un mandato que forma parte también de una cláusula democrática, de un núcleo fundamental de la democracia que va en la línea de garantizar los derechos y el Estado de Derecho. Por tanto, que los estados acojan esta guía y el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y de la Corte están cumpliendo su orden interno, su orden constitucional. En segundo lugar, y les decía, el planteamiento de nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos y todo lo que ha desarrollado la Corte con el control de convencionalidad y el llamado orden público interamericano recogido en los estándares de la Comisión. Estamos hablando de un acervo que ha ido incrementándose progresivamente, creativamente y de una manera pionera a nivel global para mostrar cómo es indispensable que los estados acojan a través de ese proceso de interamericanización este corpus iuris interamericano. Y este es una palanca para llegar justamente al tercer elemento, el diálogo. Y creo que aquí vale la pena citar que el efecto más significativo del sistema es el fortalecimiento de los actores que se desempeñan dentro de las políticas de derechos humanos en el contexto latinoamericano. Y hay 3 dimensiones que son realmente
muy relevantes para nuestro contexto. Y en primer lugar, el sistema ejerce un papel esencial en la movilización de las organizaciones de la sociedad civil, y eso implica el cumplimiento de las decisiones y esta guía de orientación por la relevancia de su participación. En segundo lugar, creo que enmarca los debates nacionales, y todos lo hemos visto a lo largo de este último año y especialmente después de la pandemia, cómo todos los problemas ya no se discuten solo en ecuación del poder o de la autoridad pública, sino en un lenguaje de derechos humanos. Y esto ha sido realmente un elemento clave y distintivo del constitucionalismo transformador en nuestra región. Y en tercer lugar, cómo es clave las estrategias del litigio estratégico, la argumentación jurídica, la práctica judicial, reforzar el papel de las instituciones nacionales y cómo ir adecuando los ordenamientos nacionales al orden interamericano y al orden internacional de los derechos humanos. Me parece que es una ocasión especial tener una guía, contar con una herramienta, tener una unidad de supervisión, de seguimiento de la Comisión y de la Corte, y también de la academia, del papel que estamos desempeñando ahorita aquí en este panel, la UNAM, Notre Dame o el Instituto, en la medida en que podemos dar visibilidad a la agenda de derechos humanos, también marcar los puntos de conflicto, también marcar las agendas contrarias a los avances que tenemos hasta este momento, cómo construir diálogos, cómo construir puentes. Definitivamente, en las épocas de los populismos, el pluralismo de ideas, los debates, la crítica, nos ayudan a avanzar. Y por eso es que sin duda es fundamental contar con unas orientaciones para los estados que emergen de las propias discusiones que se han llevado a cabo en el seno de los estados y con las autoridades de los estados. Yo felicito una vez más a la Comisión y a la Corte por la apertura que han mostrado siempre hacia la academia y por el papel que podemos jugar en el análisis, en la sistematización, en la conceptualización, para cada vez más mostrar el impacto transformador de dos órganos como son la Comisión y la Corte. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Mariela, por los 3 puntos, ¿no?, de tu intervención, y qué gusto también saber sobre la utilidad que le ves a esta guía sobre orientaciones, especialmente considerando también pues, los desafíos, ¿no?, que enfrenta la región en materia de derechos humanos. En lo siguiente es un gran gusto darle la palabra ahora a Magdalena Cervantes, quien también desde su espacio del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la UNAM, nos ha acompañado en este proceso de creación del Observatorio de Impacto. Magdalena estuvo también participando de la actividad de lanzamiento del observatorio el pasado mes de julio de este año, y es un gran placer contar con ella hoy para conocer también sus impresiones sobre la guía que hoy lanzamos. Magdalena, por favor. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias de entrada por la invitación a formar parte de esta mesa de lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas y Orientaciones Mínimas para la Implementación de Decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para mí es un gusto y también un honor formar parte de este evento con la presidenta de la Comisión Interamericana, la comisionada Antonia Urrejola, con la comisionada Flavia Piovesan, con el secretario ejecutivo de la Corte, el doctor Pablo Saavedra, con los doctores Aníbal Pérez y Mariela Morales, y por supuesto con Jaime Vidal. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Permítanme, digamos, referir algunas ideas que se detona de la lectura de la guía. Bueno, en primer lugar decir que me da mucho gusto estar hoy en el lanzamiento de esta guía, porque al final estamos ya con un resultado muy concreto y que aporta mucho, desde mi perspectiva, en relación a la implementación de las decisiones, particularmente de la Comisión Interamericana. Y digo que me da gusto porque en 2019, como lo refirió la comisionada Antonia Urrejola, se creó el Observatorio de Impacto. La verdad me parecía que esto era una necesidad, una ausencia en la comisión,
considerando que no había un espacio formalmente al menos que estuviera dando seguimiento al impacto de las decisiones de la CIDH. Y hoy se hace pública una herramienta que se enmarca en el trabajo de este observatorio, ¿no? Del Observatorio Impacto, que tiene como finalidad coadyuvar a nivel nacional a avanzar en el cumplimiento de las decisiones de la Comisión Interamericana. La guía que hoy está a nuestra disposición, lo digo de manera muy franca, me parece que se vuelve un referente obligado para aquellos países, como es el caso de México, desde México les hablo, donde hay un desafío muy grande para el cumplimiento de las decisiones de órganos internacionales en general, pero en particular de las decisiones de la Comisión Interamericana. Bueno, yo creo que una pregunta que se harán cuando vean la guía es ¿por qué es importante impulsar la implementación de las decisiones de órganos internacionales de derechos humanos y en particular de las decisiones de la Comisión Interamericana? Y esto la verdad es que lo refirió el doctor Saavedra, lo acaba de referir Mariela y también lo refirió la comisionada Antonio Urrejola y lo voy a reforzar. A ver, los estados crearon un sistema regional de protección de los derechos humanos y previeron la posibilidad de que las personas que sufren violaciones a derechos humanos puedan acudir a la justicia internacional cuando no se encuentra justicia en sede interna. Para que la justicia internacional sea efectiva, es necesario el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales. La justicia no se alcanza con la presentación de una petición ante la Corte Interamericana, con que los hechos se declaren admisibles, con que la CIDH presente un informe de fondo. La justicia se queda trunca, inacabada, incompleta, si no se ejecutan las recomendaciones que se formulan en el marco de las decisiones que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, avanzar en la implementación de las decisiones es una condición para que la justicia internacional sea efectiva. La guía lo señala y yo lo enfatizo. El cumplimiento de las decisiones de la Comisión Interamericana corresponde a los estados. Son los estados el actor principal que le toca ejecutar las medidas. Y lo digo porque de pronto se habla de la inefectividad de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos por la falta de cumplimiento de sus decisiones, cuando la falta de cumplimiento no depende de los órganos internacionales, depende de los estados. No son los órganos internacionales a quienes les corresponde cumplir con esas medidas, sino los estados. Y la guía coloca además la idea de que las víctimas y las organizaciones son acompañantes de ese proceso también. Y yo, digamos que agregaría o pondría énfasis en cómo también las academias, Mariela lo acabo de referir, pero la presencia del doctor Aníbal Pérez y también creo que la mía, responden a eso. Las academias también somos actores que podemos empujar la ejecución de las decisiones de órganos internacionales y en este caso particularmente las de la Comisión Interamericana. ¿Qué es lo que les aporta la guía? A cualquier lector, ¿qué es lo que le aporta la guía? La guía da a conocer cuáles son las prácticas que se han impulsado a nivel nacional para promover el cumplimiento, bajo la idea de que el intercambio de prácticas y experiencias nacionales fortalece las capacidades institucionales a nivel nacional. Me parece que la guía muestra de manera muy nítida que hay buenas prácticas impulsadas en algunos países y que esas prácticas son replicables por otros países. Es decir, tenemos referentes en algunos países que pueden ser útiles a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a encontrar la lectora o el lector en la guía? La guía aborda tres aspectos fundamentalmente. En primer lugar, desarrolla qué son las buenas prácticas y aborda cuáles son sus 4 características. Habla de la adaptabilidad de las prácticas, que tiene que ver con que las prácticas puedan ser replicables en contextos jurídicos, sociales y políticos diversos, de su integralidad, que tiene que ver con la diversidad de medidas que pueden incluirse y la diversidad de actores que pueden participar en ellas, la idoneidad de las prácticas, que tiene que ver con que la finalidad que tienen estas prácticas sea la protección o la vigencia de los derechos humanos y que a través de esas prácticas se consiga eso, es decir, que sean efectivas, y finalmente de la institucionalidad, que tiene que ver con que estas prácticas formen parte de una política del Estado. En segundo lugar, la guía desarrolla, y me parece muy relevante, cuáles son los desafíos que se observan en la región para el cumplimiento de las decisiones. Creo que es importante referir una cuestión que colocaba ahora Mariela, y es que esta guía
la elabora la Comisión Interamericana, no a partir de ideas que tiene su unidad de seguimiento o su área de seguimiento, sino la Comisión Interamericana puso a disposición de estados y de organizaciones de la sociedad civil un cuestionario, el cual fue respondido por estados y por organizaciones de la sociedad civil, y adicionalmente la Comisión hizo una revisión documental. De tal manera que, con base en esta, en esta perspectiva diversa, tanto de estados, de organizaciones, como la revisión de todos los materiales con que cuenta la Comisión, se pudieron desagregar cuáles son algunos de los desafíos que se muestran regionalmente para el cumplimiento. Y la guía coloca 3 desafíos. El primero tiene que ver con la naturaleza de las recomendaciones ordenadas, que, como saben, en el marco de la reparación integral no es lo mismo, no tiene la misma complejidad cumplir con una medida si se trata de satisfacción o de indemnización que con una medida de verdad y justicia o de no repetición. El segundo desafío tiene que ver con el reconocimiento normativo de la obligatoriedad de las decisiones internacionales. La guía justamente coloca cómo hay un desafío a nivel regional, en México sin duda, en la medida en que se reconoce la obligatoriedad de ciertas decisiones, como son, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, pero no, por ejemplo, las decisiones de órganos cuasi jurisdiccionales, como lo es la Comisión Interamericana. Entonces ahí tenemos un desafío. Y el tercer desafío que la guía coloca tiene que ver con la estructura federal y la distribución de competencias. La verdad es que ahí la Convención Americana es muy clara, en el sentido de que la estructura federal que puedan tener algunos de nuestros países no puede ser un justificante, un argumento para no cumplir con las obligaciones internacionales, y que se tendría que avanzar en espacios de articulación de los 3 niveles de gobierno para cumplir con las decisiones. Y finalmente la guía coloca tiene un apartado grueso sobre justo cuáles son las buenas prácticas que se han llevado a cabo en sedes nacionales en algunos países, organizadas por tipo de medidas reparatorias. En la guía ustedes van a encontrar las prácticas que se han llevado a cabo en materia de medidas de compensación, las que se han llevado a cabo relacionadas con medidas de satisfacción, con medidas de rehabilitación, en materia de verdad y justicia, y las medidas que tienen que ver con medidas estructurales y de no repetición. Y es interesante, la verdad, porque aquí la guía lo que hace es primero describir cuáles son las buenas prácticas y luego sugiere criterios mínimos para asegurar la adecuada operación de estas prácticas y da ejemplos concretos a nivel nacional de cómo se han aplicado estas buenas prácticas en algunos países, ¿no? De esta forma, en la guía encontramos una sistematización del tipo de prácticas que se han utilizado y que han sido efectivas para cumplir con las decisiones de los órganos internacionales, precisando, me parece que aquí hay una riqueza importante del documento, cuáles son los criterios mínimos que deben de cumplir estas prácticas y dando ejemplos prácticos de cómo han funcionado en algunas experiencias nacionales. La verdad es que la guía es muy elocuente en el sentido de los estados no tienen que inventar. Ya hay referencias de experiencias y de prácticas que han sido efectivas y que se trata de replicar, si acaso, ajustándolas a los contextos legales, sociales y políticos de cada país, ¿no? Sí quiero decir que a mí la lectura de la guía me deja una sensación de tener a la mano una hoja de ruta para aquellos países como México que no contamos con un sistema nacional de cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, ¿no? De por dónde irnos en la medida en que coloca cuáles son los contenidos que han funcionado para el cumplimiento de las decisiones. Y me parece que la guía tiene una particularidad que lo comentaba la comisionada presidenta, y es, la guía es el comienzo de otras acciones. La guía es una invitación a concretar a nivel nacional diversas prácticas para el cumplimiento de decisiones de órganos internacionales. Y en este sentido me permito invitarlas e invitarlos a que la lean y a que piensen en qué se puede hacer desde los espacios en los que nos encontramos para darle vida a la guía y para operacionalizarla. No olvidemos que la razón de ser de la guía es concretar las medidas que se han dictado para garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos y prevenir que estos hechos de violación a los derechos humanos se repitan. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Magdalena. Qué alegría realmente escuchar tu evaluación de la guía de buenas prácticas y sobre todo este aspecto de ser una herramienta útil, ¿verdad? Para plantear a nivel también nacional sistemas de cumplimiento de las decisiones internacionales
ese es justamente uno de los principales objetivos que persigue la Comisión con esta publicación. Así que muchísimas gracias, Magdalena. Quiero ahora darle finalmente la palabra a la comisionada Pio Besán, segunda vicepresidenta de la Comisión, y a quien es un gusto presentar en este panel, pues fue una de las cabezas pensantes y fundacionales del Observatorio de Impacto, que hoy avanza con la publicación de esta guía. Sin duda, el hecho de que el observatorio esté hoy funcionando y estemos lanzando esta publicación como una de las varias publicaciones que avanzará el observatorio, se debe en muy buena medida a su impulso y convicción de la importancia de este trabajo. Así que, por favor, comisionada. Muchas gracias. Buenos. Es un honor, una emoción, una alegría estar acá, porque concretiza un sueño. Cuando tenemos, ¿no? Y Aníbal empezaba haciendo referencia a la erosión democrática, a los modelos autoritarios, tenemos hoy el placer de justamente lanzar en las series Transformaciones la guía práctica la guía de buenas prácticas para orientación mínima de implementación de las decisiones de la Comisión Interamericana. Y además, en un evento, ¿no? Que hace este diálogo, concretiza el diálogo constructivo necesario, deseable, entre la academia, la corte y la comisión. Entonces, mi gratitud al querido Aníbal por todo y por tanto a Notre Dame, que aquí, una vez más, reitera el compromiso con la causa de los derechos humanos. Querida Madalena, de la UNAM, que también con el observatorio. A mi querida amiga de alma, que también desde Max Planck, con el apoyo de Max Planck Institute, fue clave para el observatorio, clave para estarmos aquí siempre. Pablo, querido, también el diálogo entre la corte, la comisión, con vistas a este mismo deseo de fortalecer la justicia interamericana. Y, claro, a la Comisión Interamericana, a la presidenta Antônia, a querida primeira vice-presidenta, Julissa, a todo el pleno, y sobre todo, Jaime, a tu sesión, ¿no? Tu liderazgo con Daniel, la unidad de seguimiento y de impacto, por todo y por tanto también. Entonces, aquí tenemos esta alianza, esta sinergia, esta cooperación desde la academia, corte, comisión. Y yo aquí trago 3 reflexiones. O que a guía, por qué la guía y para qué la guía. O que yo pienso que Madalena con maestría, ¿no? Con todo el detalle, pero ahí me gustaría reiterar justamente esta dimensión de la guía, que es una guía baseada en las voces, en las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, de los estados que integran el sistema. O sea, el proceso fue justamente no top-down, abstrato, una arquitectura de gabinete, no. Fue baseado en la vida, en la práctica, en los sucesos, en los fracasos, en los éxitos, en las fortalezas, en las debilidades. Tenemos en la comisión la metodología de los cuestionarios y con esto un mosaico de informaciones desde Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai e Peru, e diversas pessoas e organizações da sociedade civil de México, Peru, Chile, Costa Rica, El Salvador. Ou seja, para a comissão, muito importante é o componente democrático. Ou seja, sempre o caminho é muito valorado, o caminho democrático para lograrmos este resultado. E também a revisão documental de todos os expedientes de casos com informe de fundo publicado, para identificar as respostas de los estados, ou seja, os resultados, e aí não há um caminho único, porque há uma diversidade de experiências, e aí também os retos, seja a natureza das recomendações, o reconhecimento normativo de la obrigatoriedade das decisões, o tema da cláusula federativa, da separação de los poderes, ou seja, aí a guia
identifica las buenas prácticas en cada una de las medidas de reparación integral, sean las medidas de compensación, de satisfacción, de rehabilitación, medidas en materia de verdad y justicia, medidas estruturales y de no repetición. O sea, ahí me parece importante, ¿no?, a transitar para el porqué de la guía. Y una vez más, esta es la visión. Yo pienso que la Corte y la Comisión están juntas en este cambio de paradigma con relación al efecto útil de la justicia interamericana, la efectividad. Y paso a paso, muy fascinante escuchar a Pablo, como la Corte, ¿no?, empieza a poner énfasis en la supervisión con diversos mecanismos, ¿no?, con, yo diría, un experimentalismo. Entonces, las audiencias y las visitas en sitio, estamos aprendendo con la práctica, y la comisión también. La comisión, que celebra más de 60 años, cumple más de 60 años, empieza con esta preocupación en 2018, hace poco, con la creación de la unidad de seguimiento y ahora seguimiento impacto, con el CIMORE regional año pasado, con el observatorio este año. O sea, paso a paso en este experimentalismo regional, Corte y Comisión impulsan el fortalecimiento de la justicia interamericana. Entonces, para la Corte, para la Comisión, tenemos esta visión. No basta la publicación, como hacía referencia Madalena querida, yo comparto totalmente, no basta la publicación del informe de fondo desde la Comisión, no basta la publicación de una sentencia, ¿no? Cierra un ciclo, empieza otro. Todo el fin es un inicio, y así lo vemos. ¿Por qué también? Para fortalecer el diálogo. El diálogo, tenemos la total conciencia, y ahí el profesor juez de la Corte, Cansado Trindade, siempre insistía que el futuro de la protección internacional de los derechos humanos está condicionado a los mecanismos nacionales de implementación. O sea, hay que dinamizar, intensificar, fortalecer el diálogo global, regional y local. Yo aquí tengo el orgullo, querido Pablo, de aquí compartir que hoy por la mañana tuvimos justamente el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, el presidente Fux, con su equipo, el querido juez Lanfredi y el juez Walter, en la comisión, con la firma de un termo de cooperación justamente en ese sentido, ¿no?, de dinamizar la unidad creada este año de supervisión y monitoreo de las decisiones del sistema interamericano como una buena práctica. Y desde la comisión tenemos siempre la fotografía de 35 realidades. Estamos en una posición muy privilegiada de tener este panorama regional, identificar buenas prácticas, impulsar intercambios y justamente visibilizar y potencializar las buenas prácticas. Y con esto, ¿para qué? Y ahí una respuesta. ¿Para qué la guía? ¿Para qué el observatorio? ¿Para qué la serie Transformaciones? Porque creemos en la justicia interamericana. Creemos que hay que impulsar la efectividad, el cumplimiento, el impacto transformador del sistema interamericano, considerando siempre voces, experiencias, em um processo dialógico multidimensional, aberto, dinâmico, complexo, em que interatuam diversos atores. Estamos aqui com a crença em el mandato transformador do sistema interamericano, com esta vocação transformadora, e com todos os atores, ¿no? Las universidades, la rede académica, la comisión, la corte, las víctimas, Estado, sociedade civil, com experiências múltiplas, com este mesmo sentido de fortalecer a efetividade da justiça interamericana. Muitas graças. Graças, Jaime, uma vez mais, por toda, ¿no?, por mi obsesión, que sempre, ¿no?, estava sempre aí haciendo esta demanda, pero para
para la comisión, para el sistema, para las víctimas, hoy es un día muy especial. Y muchas gracias por todo el compromiso de la unidad que con tanta competencia lidera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Piovesan, por su presentación y compartirnos también los principales contenidos y temáticas que aborda la guía que hoy lanza la comisión, así como por poner el acento también, ¿no?, en esa importancia que guarda el trabajo de seguimiento de recomendaciones y la supervisión de cumplimiento de sentencias en el aseguramiento de la justicia interamericana, con ese enfoque en el impacto transformador, ¿verdad?, y en el rol de todos los actores en ese esfuerzo. Quiero comentarles que hay gente conectada de todas partes de la región y que nos han hecho varias preguntas a través de la plataforma y por redes sociales. Y si ustedes están de acuerdo, vamos a hacer una ronda de hasta 3 preguntas para que ustedes puedan responder, reaccionar y tener un diálogo con quienes nos acompañan también el día de hoy, ¿verdad? Las 3 preguntas son como siguen. Una primera pregunta planteada por quienes nos siguen a través de redes sociales es cómo esta guía puede apoyar o ayudar al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para promover el cumplimiento de decisiones que los estados no siempre cumplen. Esa sería una primera pregunta. La segunda, que es más con este enfoque también de la utilidad académica que puede tener la guía, es cómo podemos utilizar las y los estudiantes este documento para el desarrollo de nuestras investigaciones. Es un tema muy interesante y creo que deberíamos explotarlo más en las universidades. Y finalmente, una tercera pregunta guarda relación con, sabemos que a veces los estados no cumplen integralmente las decisiones de la CIDH y las sentencias de la Corte, y en este sentido, ¿cómo promover que los estados reparen de manera integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos? Les dejo esta primera ronda de 3 preguntas, tenemos alrededor de 20 minutos, pues para que de manera libre y voluntaria puedan reaccionar con sus comentarios a estas preguntas que nos realizan quienes asisten el día de hoy en este evento. Así que les devuelvo la palabra, como les comento, de manera también muy orgánica y voluntaria para que nos puedan compartir sus reacciones y comentarios sobre estas preguntas. Magdalena, por favor. Perdón, Jaime, Mariela había levantado la mano primero, entonces si quieres, Mariela, adelante, y luego la comisionada Flavia y yo después, ¿les parece? Después. Magdalena, pero puedes empezar y así hacemos el orden distinto. Ok, como digas, Mariela. Simplemente colocar, a ver, me gustaría, leyendo la guía, para quien hizo la pregunta de cómo puede ser la guía un apoyo para organizaciones de la sociedad civil, me parece que la guía aporta en muchos sentidos. Digamos, da como respuestas claras en relación a medidas concretas. Yo justamente pensaba los casos de desaparición forzada. En la guía se colocan específicamente 4 medidas, 4 elementos para dar contenido al cumplimiento de medidas que tienen que ver con verdad y justicia. Por ejemplo, que se elaboren planes de investigación, que se creen comisiones independientes de investigación, que se haga una reconsideración de decisiones judiciales y reapertura de investigaciones y que se contraten servicios técnicos especializados. Me parece que organizaciones, por ejemplo, que acompañan a víctimas de personas desaparecidas, que en México tenemos vergonzosamente miles, ¿no? Creo que la guía orienta en contenidos muy concretos respecto a medidas que pueden auxiliar o facilitar el cumplimiento de medidas dictadas tanto en sentencias de la Corte Interamericana como en decisiones de la Comisión Interamericana. Y respecto a la pregunta sobre cómo la guía puede aportar para investigaciones, decirle a quien la colocó que desde la academia leí la guía y me pareció, se lo puse a la comisionada presidenta en un mensaje, es oro molido la guía, así decimos en México, es un aporte enorme, enorme, porque coloca, yo no ubico un documento con los contenidos que está colocando la guía respecto a de medidas concretas para dar cumplimiento a decisiones y además con una ventaja, no estamos hablando de invenciones mentales o creaciones mentales, ya vienen prácticas concretas en Perú, en Colombia,
En México se habla del fideicomiso, es decir, hay prácticas concretas que permiten pensar en cómo coadyuvar para el cumplimiento. Lo decía también en mi intervención, en México no tenemos un sistema nacional para la implementación de decisiones de órganos internacionales de derechos humanos. Y la guía coloca los mínimos. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que debería tener un sistema? Nada, de verdad que basta con que la abran y la lean para darse cuenta la potencia que tiene este documento. Y de nuevo reitero lo que se ha colocado. Es un documento que invita a hacer. Se queda, digamos, ¿cómo decirlo? Coloca contenidos, pero nos hace falta aterrizar esos contenidos en sede nacional, así que los invito a que, en mi caso desde la academia, pero quienes estén en organizaciones, quienes estén en el litigio, podamos incidir para el cumplimiento de las decisiones. Gracias. Bueno, entonces tomo la palabra y me sumo igual a lo que estaba planteando Magdalena en cuanto a los aportes concretos de la guía y las herramientas. Creo que la guía recoge tantos años de trabajo y de ir mapeando en la región, como lo señalaba mi querida amiga del alma Flavia, en 35 realidades, cómo se pueden ir transformando esas realidades para tomar la expresión de Pablo Saavedra, y así combino comisión y corte. ¿Qué significa entonces tener un inventario, tener el mapeo, tener las primeras bases con las cuales discutíamos con don Sergio García Ramírez en el 2015, allá en la creación del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cuáles eran los mínimos? Están los mínimos. Y es precisamente bajo esa mirada que nosotros hemos ido proponiendo de la interamericanización, de los estándares comunes, cómo nos permite identificar, sistematizar y revisar esta tendencia creciente por parte de los estados, con algunas resistencias, pero con una gran capacidad de resiliencia para hacer frente a los déficits estructurales de la región, como son nuestra desigualdad y los patrones de discriminación y la debilidad de la institucionalidad democrática. Convivimos con esta agenda y eso es lo que hace, y ahí entonces respondo a cada uno de los que nos planteaban las preguntas. Primero, para quienes litigan, para las organizaciones de la sociedad civil, justamente incrementar esa experiencia haciendo uso de esos mínimos que contiene la guía, de esos mecanismos que ya están identificados como exitosos y poniéndolos al servicio de cada una de las defensas que hacemos en los casos específicos. Por otra parte, para la academia, y yo creo que todos los que compartimos este panel en algún momento, y lo hemos conversado también gracias al apoyo interdisciplinario de Aníbal, cómo podríamos motivar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes de maestría y de doctorado para tener mucha investigación sobre el impacto del sistema interamericano. Esa es la mejor defensa del sistema, mostrar cómo ha cambiado las realidades a lo largo de estos años. Es la herramienta fundamental para poder decir los estados tienen que cumplir estas obligaciones cuando no las cumplan, y los estados que las cumplan, ponerlos entonces en esta guía de buenas prácticas como casos emblemáticos para avanzar en la tríada democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Ese es nuestro reto, que todas y todos los que están estudiando derechos, ciencias sociales, arte, ciencias políticas, puedan tener esta herramienta simplemente como una base para que puedan verse las realidades nacionales y poder avanzar en ese acervo común que es realmente genuino, único y que tiene unas grandes lecciones a la luz de los estándares creados por la Comisión y por la Corte. Y cómo promover la reparación de las víctimas de una manera integral.
pues esa respuesta se la tengo que dejar a Pablo, que es el que ha trabajado efectivamente en esas transformaciones, pero sin duda que la agenda de la Comisión y de la Corte, y aquí cito al profesor von Bogdandy, no es una agenda basada en el cumplimiento y en la reparación de un solo caso, sino que es una agenda que está impactando a toda la comunidad de práctica, y en esa medida esas repeticiones están destinadas precisamente para garantizar que la convención es un instrumento vivo. Yo creo que el caso Ginette Bedoya o el caso Guzmán Albarracín que evaluábamos la semana pasada, o los impactos que tiene la Comisión y la Corte en materia laboral, en materia administrativa, en materia de cambio climático. Ahora, frente a la pandemia, tenemos una agenda para que se cumpla la reparación integral. No, lamentablemente, los lapsos no son los que quisiéramos, pero en la medida en que somos más voces que lo podemos poner al servicio de las víctimas, que ese es el enfoque central del sistema, en esa medida vamos avanzando. Pablo, por favor. Sí, Después yo... la dueña de casa termina. La dueña de casa tiene que terminar, por eso. No, 2 o 3 reflexiones muy cortas. Aquí sí que voy a hacer Twitter. Un poco lo que decía Mariela cuando nos decían sobre cómo medir lo que hacemos, tanto comisión y corte. Yo siempre he señalado 3 conceptos. Uno, que es lo que estamos hablando hoy día, el cumplimiento de nuestras decisiones. ¿Se cumplen o se cumplen? Y cómo se cumplen las buenas prácticas. Otro es el impacto de nuestras decisiones. Y un impacto en un doble sentido. El impacto transformador, que muchas veces hablamos, y a Mariela, a Flavia y a Aníbal les encanta ese concepto, transformación de realidades sociales, pero tampoco podemos olvidar en un sistema de derechos humanos el impacto transformador que tiene también en las víctimas y en sus comunidades y en las familias. Yo creo que eso es importante. Y el otro concepto que escapa del cumplimiento, impacto, en la trascendencia del sistema interamericano como un elemento de las decisiones tanto comisión como corte para empoderar a los diferentes sectores sociales e incluso a los estados para hacer los derechos humanos una cultura y una realidad, la vigencia, la plena vigencia de esto. Y 2 comentarios adicionales que hacían algunos estudiantes: ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos utilizar esta guía? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que un poco algo decía en el comunicado, en el mensaje inicial. Si bien un caso tiene partes, tanto en la comisión como en la corte, pero cuando hay una decisión y tiene especialmente garantías de no repetición, eso le pertenece a todos. Eso le pertenece a todos. Y por eso en ese aspecto es muy importante el trabajo que haga la academia, le hagan los estudiantes, reflexionen. Y quiero poner 2 ejemplos. Lo que hace Notre Dame, encabezado por Aníbal, un politólogo, no un abogado, que nos lleva a una reflexión diferente y lo lleva desde el punto de vista de un trabajo con estudiantes y nos da herramientas para un mejor trabajo y una visión diferente, al menos lo que conozco, el trabajo ante la Corte, y creo que está tirando la misma perspectiva de trabajo en la comisión. Lo que hace el Observatorio de Magdalena también, como algunos, no de Magdalena, de la UNAM y todos, sí, perdón, sí, ya vi la cara por esta... Perdón, Pablo, es un observatorio de todos. De todos, sí. Pero yo le digo el Observatorio de Magdalena, que es la que lo impulsa. Es como nos llevan a un trabajo diferente, a una reflexión, y nos hacen notar también a los órganos los pros y los contras en nuestras decisiones y cómo fortalecer el impacto. Y el trabajo que hace Max Planck nos suele reunir a todos, los latinoamericanos. Yo creo que donde más nos reunimos los latinoamericanos es alrededor del Max Planck, que está en Alemania, pero nos lleva a una reflexión.
impulsa a todos los trabajos que estamos aquí, siempre está atrás y nos están llevando. Entonces podemos hacer un trabajo con la academia, con los estudiantes, y esto es un trabajo de todos. Y lo último, no puedo dejar, Flavia, terminar, que me alegra muchísimo el convenio que firmaron hoy día con el Consejo Nacional de Justicia. Aquí veo al juez Lanfredi conectado, que fue uno de los impulsores y motores en nuestro acuerdo con el Consejo Nacional de Justicia, y estoy seguro que ha sido el motor de también el acuerdo con la Comisión Interamericana. Y eso un poco lo que decía al inicio también, este es un trabajo de todo, y la importancia de los órganos estatales, y en este caso algo tan importante, una institución tan importante como el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, que en nuestro caso, lo puedo decir, ha tenido un gran impacto. Hay un antes y un después del trabajo que hacemos. Entonces, muchas gracias, y es una pregunta corta, respuesta corta, espero. De mi parte también 3 reflexiones, una vez más expresando la gratitud por el juez Lanfredi, que realmente fue la fuerza motriz. Me encantaría, aquí quebrando un poco el protocolo, pasar la palabra al juez Lanfredi para compartir muy brevemente esta buena práctica regional que es esta unidad. Y después tengo 3 reflexiones muy breves también. Por favor, juez Lanfredi. Muchísimas gracias, comisionada Flavia. Saludos también a Pablo, a todos los que nos acompañan en este encuentro. Es una felicidad muy grande porque hoy celebramos justamente la expansión, la extensión de esta buena práctica desde Brasil para toda la región, y ahora para alcanzar también las decisiones que vienen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí que desde el Consejo Nacional de Justicia nos ocupamos desde el primer momento del surgimiento de esta unidad con la eficacia de las decisiones del sistema interamericano. Y aquí también algo que es muy caro para el sistema, además de la no repetición, pero que las víctimas y los peticionarios tengan en un sitio específico donde aportar, o sea, donde estar acogidos, donde puedan reivindicar, traer alguna súplica. Y así que vamos siguiendo con la unidad de monitoreo y fiscalización desde el Consejo Nacional de Justicia, porque desde el primer momento nos ocupamos de proporcionar a las víctimas, a los peticionarios, todo lo que sea de conforto y sobre todo de actualización para las demandas y sobre todo para el seguimiento de las decisiones. De manera que esto agrega a lo que Brasil ya venía haciendo, pero claro que con un refuerzo a más, y claro, sobre todo desde el lugar donde hablamos, desde el lugar donde actuamos, hacerlo desde el Consejo Nacional de Justicia. Esto también trae un buen ejemplo para toda la magistratura de Brasil. O sea, los jueces y jueces brasileños están a ver que el sistema se incorpora al día a día, al cotidiano de sus actividades, y que esto también hace parte del rol de los jueces y juezas brasileños. O sea, la magistratura brasileña sí que da un salto de calidad y sobre todo de reafirmación del compromiso con los derechos humanos desde el compromiso con la efectividad de las decisiones de la Corte y ahora también de la Comisión. De manera que para nosotros también en este corto espacio de un año, claro, aquí con acompañamiento muy directo de Pablo,
estamos también muy satisfechos con los primeros resultados y las formas como vamos impulsando decisiones que desde hace mucho no se movían. Y aquí, claro, aprovechando sobre todo la capacidad de interlocución interinstitucional del Consejo Nacional de Justicia, que pone a la mesa todas las partes y hace claro los compromisos para que podamos, en fin, y a tiempo, solucionar muchas de las pendencias de los puntos resolutivos de las decisiones que aún están por ser alcanzados. De manera que aquí, con esto, Brasil reafirma todo su propósito, toda su adherencia al sistema interamericano de derechos humanos, y estamos seguros de que es solamente un primer paso de otros tantos que esta unidad de monitoreo está a promover y, claro, diversificando las formas de dar concretud a las decisiones que devienen del sistema interamericano, pero más que esto, hacer de los estándares internacionales algo concreto, de conocimiento de todos y sobre todo que sean herramientas del día a día de los jueces y más de los agentes públicos brasileños. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia exitosa, la buena práctica de Brasil. Yo me siento muy orgullosa. 3 puntos aquí solamente. Com relação à primeira pergunta, ¿no? Sobre a importância da guia, eu penso que é uma ferramenta de empoderamento das vítimas, da sociedade civil, em la luta por direitos e por justiça, de empoderamento, incluso de fortalecimento de políticas públicas, ¿no? Quando Madalena fazia referência que não há em México um sistema nacional de cumprimento, de supervisão, ou seja, a guia oferece insumos importantes para este caminho. E também aqui, aclaro também o rol da Comissão Interamericana em la área de assistência técnica e cooperação técnica, ou seja, a comissão está a serviço aqui, claro, das vítimas, dos estados, para justamente fortalecer a efetividade da justiça interamericana. A segunda pergunta, me encantou a segunda pergunta, ou seja, o rol da academia, dos estudantes. E também aqui me parece importante compartilhar que essa era uma visão que eu, personalmente, sempre não me movia, porque o sistema interamericano tem atores claves, como as vítimas, a sociedade civil, os estados. É nosso trabalho, de lunes hasta domingo, 24/7, sempre mover com o dolor das vítimas e sempre tentando diálogo construtivo com os estados. Pero havia ator aí a ser involucrado mais e mais, que é justamente o ator, as universidades, a rede acadêmica. Então, desde a comissão, impulsamos uma rede acadêmica, hoje com mais de 80 universidades, com aportes muito valiosos ao labor, ao mandato da comissão, desde as relatorias, e incluso hago aqui a invitação, temos aí uma agenda muito fascinante de debates, com o apoio da Universidade de Notre Dame, com o querido Aníbal, querida Mariela Max Planck, Corte, Comissão. A agenda prossegue amanhã, prossegue jueves, pero jueves vamos aqui lançar os princípios interamericanos de liberdade acadêmica e autonomia universitária, que contou com o aporte substantivo da rede acadêmica, das universidades, e deste enlace. Então, me parece muito importante ter os estudantes, as estudantes, a rede acadêmica, as universidades com o sistema interamericano. E o terceiro e último ponto, me parece muito importante desenvolver o conceito do Estado de Direito, não somente constitucional, pero convencional. Ou seja, desde a interamericanização, que sempre nossa querida Mariela nos acuerda, a interamericanização,
Hoy la construcción del Estado Democrático de Derecho tiene por pilar no solamente el orden constitucional, pero también el orden convencional. Y ahí somos agentes nacionales, pero interamericanos, siempre en todas las dimensiones, o sea local, regional, sea donde sea, tenemos que tener esta convicción, tenemos que tener este mandato, desarrollar este mandato transformador. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, comisionada Piovesan. Se nos ha agotado ya el tiempo, pero quisiera dejar a disposición de quienes nos están viendo la vía de contacto a través del micrositio web del Observatorio de Impacto, para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios adicionales, así como para que también aprovechen y descarguen la guía de buenas prácticas que está ya disponible en dicho micrositio web. Y también para que aprovechen y consulten las demás publicaciones que ahí van a encontrar, así como la información sobre las próximas actividades y convocatorias que estamos impulsando en el marco del Observatorio de Impacto de la CIDH. Quisiera despedir a este panel de lujo, a la presidenta Urrejola, a la vicepresidenta Piovesan, por supuesto a Pablo Saavedra de la Corte Interamericana, Mariela Cervantes de la UNAM, Aníbal Pérez de Notre Dame, Mariela Morales del Max Planck Institute, con quienes hemos organizado este evento, al juez Lanfredi, que logró sumarse al evento, y también a todo el equipo que ha estado detrás no solo de la organización de este evento, sino también a todos los colegas de la sección de promoción y capacitación de la CIDH y las contrapartes en Notre Dame, y también al equipo detrás de la elaboración de esta guía, en los cuestionarios, en la recopilación de la información, la investigación, que hoy estamos lanzando, especialmente al especialista Daniel García, del equipo de seguimiento de recomendaciones de impacto de la CIDH. Es un gusto haber estado con ustedes cerrando este segundo día del periodo de sesiones de la Comisión con este importante lanzamiento, y espero que nos sigamos viendo en las próximas actividades que tenemos este día también en el marco del periodo de sesiones. Así que nuevamente, muchísimas gracias, buenas noches y nos estamos hablando.